Bien. Sí, vamos a tomar justamente la encuesta trimestral que hace la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, y lo que vemos ahora en la primera placa es justamente lo que ilustra lo que vos señalás en torno a que no hacen buenos datos. Lo que estamos teniendo es justamente una contracción de las ventas, ¿sí?, del 2,8%. Ahora sí, lo tenemos acá en la placa. Y si te fijas, efectivamente, el trimestre anterior había habido una caída marginal, de hecho ni se nota, unos trimestres de escaso crecimiento, pero cuando miras para atrás lo que tenemos es una situación compleja que se agudiza justamente en este tercer trimestre. Y para un simplemente de contexto tenemos que pensar que este tercer trimestre, que es el que estamos recogiendo a partir de estos datos, bueno, desde el punto de vista del empleo y de los salarios, no han sido malos. Es decir, la combinación que te da como resultado el aumento de los ingresos no se está traduciendo justamente en una mejor situación de un sector sumamente relevante en términos de empleo, y eso naturalmente también está asociado a la situación de Argentina, que no solamente pega en el litoral, sino que también incide por el lado de lo que es el contrabando. Así que acá lo que tenemos es la variación negativa, casi 3%, contrasta bastante con los últimos datos, ¿sí? Si nosotros vamos una placa más, lo que tenemos es lo que se conoce como índices de difusión. ¿Qué significa? Concentrémonos en lo que está en blanco. Básicamente acá tenemos el porcentaje de los rubros que mide la encuesta, ¿sí?, que efectivamente están declarando un aumento de las ventas. Eso quiere decir que si es un 35, apenas una de cada tres de los rubros que están relevados en términos de comercio, ¿sí?, son los que están teniendo un aumento de sus ventas. Es decir, si miramos en realidad desde junio del 2022, nunca fue más de la mitad. Sí, claro. O sea, siempre más de la mitad de los rubros han tenido caída de ventas, ¿sí?, en términos interanuales. La última vez que hubo más de la mitad con aumento de ventas es allá, ¿no?, la barra más alta, marzo de 2022. Exactamente, parte también de los puntos de comparación que teníamos, ¿no?, pensando todo lo que viene atrás del 2022 con la pandemia. Claro. ¿Sí? Y si ahora vamos a lo verde, tenemos la misma lógica, es decir, el porcentaje de empresas. Ahora estamos mirando las empresas que están declarando que sus ventas aumentaron. Subió un poquito en relación al dato anterior, porque era menos de una de cada tres que de las empresas. Ahora tenemos menos del 40% que efectivamente están señalando que sus ventas aumentaron. Y de vuelta, si te fijas, ni siquiera en marzo del 2022 tenemos que la mitad, al menos, de las empresas están vendiendo más de lo que vendían. Capaz que meto la pata, pero cuando comparo que hay algunos niveles de aumento mayores cuando se mira por rubro que por empresas, tiendo a pensar en la concentración como fenómeno, pero no sé si tiene que ver con eso. Parte de ese tipo de fenómenos los recoges a partir de esa disparidad que estás señalando, como también la cantidad de empresas que son relevadas y algún otro factor que te puede hacer esa disociación, pero naturalmente lo que vos estás señalando es correcto. Bueno, ¿sí? El profesor me dio el aprobado para esta parte, pero el examen sigue. ¿Por dónde le lleva? Así que tengo una caída importante, 2,8, y bastante generalizada. Y si vamos ahora, nos vamos a meter justamente en la tercera placa, en lo que son los distintos rubros del sector comercial. Y acá lo que estamos haciendo es ese doble clic para entender, bueno, de qué está compuesta esa caída del 3%. Y en realidad la caída es bastante generalizada, salvo algunos rubros. Recuerdo que a vos te llamó la atención el rubro deportes, la vez anterior que hicimos este análisis, y habíamos dicho, bueno, auge deportes, por ejemplo, podría estar, no está mencionado, pero podría ser ese tipo. Parece que tuvieras un canje a esta altura no, lo digo la solamente casa de 8 de octubre y 18 de julio, pero no es el Tengo caso. lindos recuerdos de la infancia, pero no tengo canje. Pero el recuerdo que vos marcaste eso, y ahora justamente es el rubro que emerge con mayor crecimiento, pero después son bastantes de los caídas, en particular las ópticas, que vienen cayendo casi un 10% por segundo trimestre consecutivo. Y si tomamos todo lo que está en rojo y de alguna manera y analizamos los últimos datos que tenemos, salvo por supermercados y minimercados, el resto de estos sectores que hoy están en rojo vienen en rojo en todo 2023. Eso es, cayó en el primer trimestre, en el segundo y ahora en el tercero. Es decir, la situación acumulada de los sectores es bastante compleja. Claro. ¿Sí? Pienso en cómo nos has mostrado en otras columnas las previsiones en general no demasiado buenas, por ejemplo, al momento de que las y los empresarios piensen en contrataciones a futuro. Bueno, en algunos de estos sectores capaz que acá hay parte de la explicación. Totalmente, ¿viste? Eso es como ese puzzle que siempre tenemos que ir armando a partir de distintas piezas de información. Esto siempre es relevante, en particular teniendo el peso que tiene el comercio en el empleo. Claro. ¿Sí? Ahora, si damos una placa más, lo que tenemos es, bueno, ¿qué pasa si desagregamos la información por el tamaño de empresas? Y naturalmente las que siempre vienen
teniendo una caída más profunda que el promedio está en verde, 2,8, sí, son las microempresas, ¿sí? De hecho, se moderó la caída porque en el trimestre anterior había sido del entorno del 10%, pero naturalmente tenemos números rojos en casi todos, salvo en las empresas de porte mediano, pero si te fijas es un número que no hace la diferencia, hace apenas un crecimiento de 0,3%, ¿sí? Esta es la información desagregada en función del porte de las empresas, y en la siguiente placa tenemos la información pero desagregada a nivel territorial, y básicamente tenemos números rojos casi en todo el país, ¿sí? Salvo en la costa, ¿sí? Donde tenemos un crecimiento que es inferior al 1%, es decir, también una situación de relativa estabilidad, pero con caídas sumamente relevantes, y capaz que te llama la atención que en el litoral la caída es un poco menor, claro, que en el centro del país. Llama la atención que no lidere, si se puede decir así, en caída la zona más cercana a Argentina, que es el litoral. Exacto, pero ahí lo que podríamos aventurar, y estamos haciendo una conjetura, es que de alguna manera las ventas no pueden caer eternamente. Claro. En algún momento las empresas cierran y en algún momento los puntos de comparación son tan malos que de alguna manera no ves registros tan negativos. Por eso esta foto tampoco la deberíamos tomar como una mejora en la situación del litoral, sino justamente como el resultado natural de la continuidad de un deterioro que se extiende bastante para atrás en el tiempo, ¿sí? Pero básicamente cuando miramos, los números dan rojo para casi todo el país, y eso es lo que cuando vos lo combinaste termina dando esa caída de casi 3% con la que arrancamos la columna. ¿Alguna consideración sobre el cierre, Germán? ¿Alguna cosa más para agregar? No, me parece que si vos no tenés más, creo que estamos cumplidos. Una pregunta que se agregó o un relevamiento adicional que hicieron en esta encuesta, justamente a partir de la situación de Argentina, tiene que ver con las perspectivas de que las cosas cambien en torno al nuevo gobierno. Y ahí básicamente más de la mitad de las empresas están señalando que o no cambiará o que podría justamente empeorar, pero de alguna manera es lo que analizamos el martes pasado, no tenemos certezas como para proyectar, mucho menos partiendo de esta situación tan compleja. Buen tema para próximas columnas, seguramente reaparecer Argentina. Hasta la próxima, Germán. Nos vemos, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue